El sol de la tarde de abril se filtraba a través del parabrisas, pintando de tonos dorados las calles arboladas de uno de los barrios más exclusivos de Valencia. Conducía sin un rumbo fijo, una rara indulgencia en mi vida de horarios apretados. Mis pensamientos vagaban por los logros del día, un contrato preliminar firmado, un problema de logística resuelto. Me sentía en paz. Al doblar la esquina hacia la calle donde vivía mi hija Valeria con su marido, Adrián, una idea espontánea me vino a la mente: pasar a saludar. Fue entonces cuando lo vi. Aparcado justo frente a la puerta de su chalet, inconfundible y deslumbrante, estaba el Mercedes plateado de mi esposa. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. El coche de Elvira, que a esa hora debería estar en el aparcamiento de su oficina, o en el garaje de nuestra casa, estaba aquí. Una sensación de alarma, aguda y visceral, se apoderó de mí. Mi corazón, que segundos antes latía con calma, ahora martilleaba contra mis costillas. Aparqué mi coche en la calle de enfrente, oculto parcialmente por un magnolio en flor. Hace apenas 10 minutos, había llamado a Valeria para proponerle una cena improvisada. Oh, lo siento, papá. No estoy en casa, me había dicho. Pero Adrián está allí, adelantando trabajo. Su inocencia era un doloroso contraste con la escena. Si Valeria no estaba, ¿qué trabajo estaban haciendo mi esposa y mi yerno juntos? Movido por un impulso que no podía controlar, salí del coche. Mis piernas se sentían extrañamente pesadas. Me moví con sigilo, bordeando el cuidado césped. La casa estaba en silencio, pero una de las ventanas del salón estaba entreabierta. Me agaché detrás de un seto de boj, y entonces, la escuché. La voz de Elvira, melódica y clara. Cuando el viejo tonto finalmente firme los papeles, tendremos todo lo que hemos planeado. Las palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Viejo tonto? ¿Se refería a mí? La incredulidad luchó contra la horrible certeza. Me asomé con cuidado. Allí estaba Elvira, mi esposa durante un cuarto de siglo, recostada con aire indolente en el sofá de mi hija, con una copa de vino. Y allí estaba Adrián, mi yerno, apoyado con aire satisfecho en la estantería. El calendario es perfecto, continuó Adrián, su voz de abogado destilando una fría satisfacción. Presentamos la demanda de divorcio en junio. Alegamos diferencias irreconciliables. Con los nuevos estatutos de la Comunidad Valenciana, Elvira tiene derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. Y no nos olvidemos de la pensión compensatoria vitalicia. Elvira soltó una risa, un sonido que ahora sonaba como cristales rotos. Solo la empresa de construcción, Construcciones Soler, está valorada en 10 millones de euros. Si a eso le sumamos las propiedades en alquiler, el apartamento en la playa, las inversiones. Estamos hablando de casi 18 millones en total. La mitad de eso será un buen comienzo para nuestra nueva vida. Mis manos, temblorosas, buscaron mi teléfono móvil. Con dedos torpes, activé la grabadora de voz. Necesitaba pruebas de que esta pesadilla era real. La mejor parte, continuó Adrián, es su confianza ciega. Julián no tiene la más remota idea de que llevamos meses documentando cada uno de sus activos. Tenemos copias de extractos bancarios, escrituras de propiedad. Todo. Señaló una gruesa carpeta sobre la mesa. Prácticamente, nos ha entregado las llaves de su reino. 25 años, musitó Elvira, admirando su manicura. 25 años interpretando el papel de la esposa devota. Fingiendo que me importaban sus estúpidas historias sobre hormigón y permisos de obra. Dios mío, Adrián, el hombre realmente cree que le quiero. En ese momento, mi pie resbaló y una pequeña ramita crujió. Al instante, ambos se quedaron petrificados, girando la cabeza hacia la ventana. Me pegué contra la fría pared de ladrillo, conteniendo la respiración. ¿Has oído algo?, susurró Elvira. Adrián permaneció en silencio. No será nada, dijo finalmente. Probablemente el gato de los vecinos. Eres una paranoica. ¿Y te extraña? ¿Y si Julián descubre esto antes de que estemos listos? Adrián se burló. No lo hará. Ese hombre no podría detectar una conspiración, ni aunque llevara un letrero de neón. Para septiembre, Elvira, estarás divorciada, rica y libre.
Me obligué a quedarme allí hasta que su conversación derivó hacia otros temas, mi teléfono grabando cada palabra. 15 minutos después, regresé a mi coche. Mi mundo se había desmoronado. 25 años reducidos a una despreciable estrategia legal. Y la voz de Elvira resonaba en mi cabeza: el hombre realmente cree que le quiero. Lo peor era que, hasta ese instante, la había creído. Estaba sentado en mi coche, con las llaves aún colgando del contacto, la mente en blanco, incapaz de procesar la magnitud de la traición. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Entrar y enfrentarme a ellos? ¿Gritar o marcharme? Justo cuando mi mano se movía para arrancar el coche y huir, la puerta principal de la casa se abrió. Elvira salió primero, pavoneándose con confianza, su bolso de diseño balanceándose a su lado. Detrás, Adrián se ajustaba la corbata con una sonrisa de suficiencia. No me vieron hasta que fue demasiado tarde. La sorpresa en el rostro de Elvira fue vívida. Su piel palideció, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Julián. Su voz subió una octava, un chillido de pánico. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Reuní cada gramo de autocontrol. Enterré el dolor y la rabia bajo una máscara de normalidad. Mi corazón era un trueno, pero mi voz, cuando hablé, fue sorprendentemente firme. Acabo de terminar una inspección en una obra cercana, mentí con fluidez, saliendo del coche. Pensé en pasar a ver a Valeria. Adrián, recuperándose más rápido, dio un paso adelante, interponiéndose ligeramente entre Elvira y yo. Un gesto protector que me revolvió el estómago. Sus ojos grises, fríos y analíticos, escudriñaron mi rostro, buscando cualquier fisura en mi fachada. Valeria no está en casa, se apresuró a decir Elvira, su voz aún temblorosa. Nosotros estábamos. Yo estaba ayudando a Adrián a organizar unos documentos legales para un cliente. La mentira fluyó de sus labios con una facilidad que solo podían dar años de práctica. ¿Cuántas mentiras me había tragado a lo largo de los años? Ah, ya veo. Mantuve mi tono ligero. Qué curioso. Pensaba que tenías una reunión importante hasta las 6. ¿No mencionaste algo sobre la propuesta de los Henderson? Un destello de pánico cruzó sus facciones. Sí, pero la cancelaron. Y me empezó a doler la cabeza, así que decidí salir antes, improvisó. Vaya, siento oír eso. Me giré hacia Adrián, forzando una sonrisa amistosa. ¿Y tú, trabajando en un caso interesante? División de activos, soltó sin pensar. Se dio cuenta de su error y se corrigió torpemente. Para un cliente. Un divorcio. Una situación financiera muy compleja. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. Los ojos de Elvira saltaban de Adrián a mí, calculando. ¿Llevas mucho tiempo aquí, Julián? No, acabo de llegar, hace un minuto. Mentí de nuevo. ¿Por qué? Por nada, dijo, pero su sonrisa era una máscara. Pareces tenso. ¿Estás bien? La audacia de su pregunta casi me hizo reír. La mujer que planeaba mi ruina financiera, ahora se preocupaba por mi bienestar. Ha sido un día largo, respondí. Bueno, no quiero interrumpir vuestra sesión de trabajo. Justo estábamos terminando, dijo Adrián rápidamente, posando su mano en la espalda baja de Elvira. El gesto fue posesivo, íntimo. Qué oportuno, entonces. Saqué mi móvil, fingiendo comprobar la hora, asegurándome de que estuviera bien visible. Vi cómo la mirada de Adrián se detenía en la pantalla. Bueno, mejor me voy a casa. La risa de Elvira fue forzada. Yo iré en un rato. Solo necesito terminar un par de cosas. Tómate tu tiempo. Abrí la puerta de mi coche, y luego me detuve. Ah, Elvira, se me olvidaba. Han llamado de la consulta del doctor Serrano. Querían reprogramar tu revisión física. Al parecer, la fecha chocaba con tu horario de trabajo. Su rostro se quedó completamente en blanco por un instante. La mirada de alguien cuya mentira ha sido expuesta. Se recuperó con una velocidad impresionante. Ah, sí, debe de haber un error. Ya le llamaré yo. No te preocupes. Estas cosas pasan. Me metí en el coche. Nos vemos luego. Mientras salía marcha atrás, los observé por el espejo retrovisor. Permanecieron inmóviles hasta que doblé la esquina. En el instante en que desaparecí, se juntaron,
sus cabezas inclinadas en una conversación urgente. La danza del engaño había terminado. Ellos sospechaban. Yo sabía, y todos fingíamos, pero Elvira no sabía nada de la grabación de 43 minutos en mi teléfono. Un audio que no solo cambiaría las reglas del juego, sino que lo haría saltar por los aires. El trayecto de 15 minutos a casa fue un autómata. Mis manos sujetaban el volante, mis pies accionaban los pedales, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en un torbellino de imágenes y voces traicioneras. El Volkswagen encontró el camino a nuestra entrada circular sin ninguna dirección consciente por mi parte, pasando junto a los jardines perfectamente cuidados que Elvira insistía en que pagáramos a alguien para mantener, y junto a la fuente de mármol que había encargado para nuestro 20º aniversario, un monumento a una celebración que ahora se sentía como una farsa. Me quedé sentado en el coche durante lo que parecieron horas, mirando la casa. Nuestra casa. La había diseñado yo mismo y supervisado su construcción en 1995, ladrillo a ladrillo. Cada viga, cada clavo, cada ventana cuidadosamente orientada para captar la luz de la mañana, había sido una carta de amor a la mujer que ahora, desde su interior, planeaba arrancármela de las manos. El hogar que yo había construido para proteger a mi familia se había convertido en el cuartel general de una conspiración en mi contra. Finalmente, con un suspiro que pareció vaciarme por completo, entré. La puerta principal se abrió a un silencio que ya no era pacífico, sino desolador y hueco. La presencia de Elvira siempre había llenado estas habitaciones. Su parloteo sobre su día, sus quejas sobre los vecinos, su entusiasmo por nuevas compras. Ahora me preguntaba, ¿cuánto de todo eso había sido una actuación? ¿Una obra de teatro de 25 años con un único espectador engañado? Lo primero que captó mi atención fue la fotografía de nuestra boda, enmarcada en plata sobre la repisa de la chimenea, 15 de diciembre de 1987. Elvira, radiante a sus 22 años, con un vestido de seda marfil. Yo, con 37, torpe y rígido en un esmoquín alquilado, pero con una sonrisa que me llegaba a los ojos. Ambos brillábamos con una felicidad que yo, en mi ingenuidad, había creído que era genuina y eterna. Ella era secretaria en una de las empresas clientes, y yo, el dueño de una constructora que por fin empezaba a dar beneficios reales tras una década de jornadas de 12 horas y cenas a base de fideos instantáneos. Nos conocimos en su fiesta de Navidad. Elvira se había reído de mi chiste malo sobre hormigoneras, y ese sonido, como campanas de plata, me había atravesado el pecho con una punzada de anhelo inesperado. Cuando la invité a cenar, se sonrojó y dijo que sí tan rápido que me pregunté si había estado esperando que se lo pidiera. Nuestra primera cita en el restaurante italiano romano se alargó hasta la medianoche. La recuerdo escuchando, con un interés que parecía completamente sincero, mientras yo le describía mis sueños de construir algo que perdurara, algo que nos sobreviviera a ambos. Sus ojos brillaban cuando le hablaba de las casas que quería crear, de las familias a las que quería dar cobijo. No solo construyes estructuras, Julián, me dijo, su mano buscando la mía sobre el mantel a cuadros. Construyes hogares. Esas palabras me habían llegado al alma. Le propuse matrimonio 6 meses después, convencido de haber encontrado a la compañera perfecta. Mi mirada se desvió hacia la mesa de la cocina. Allí, apoyada contra un jarrón, estaba la tarjeta que me había regalado por nuestro 25º aniversario, el pasado diciembre. Su elegante caligrafía en tinta azul. Para mi maravilloso esposo, gracias por hacer realidad todos mis sueños. Por otros 25 años de felicidad, con todo mi amor, Elvira, con todo mi amor. La frase ahora sabía a ceniza en mi boca. ¿También esto era parte del guión? Caminé como un sonámbulo hacia el salón, donde una hilera de fotografías de Valeria, desde bebé hasta su reciente boda, adornaba las estanterías de roble que yo mismo había construido durante el embarazo de Elvira. El 8 de junio de 1995, el día que nuestra hija llegó al mundo. Recuerdo a Elvira, agotada pero radiante, sosteniendo a nuestro pequeño milagro de cara sonrosada como si hubiera nacido para ser madre. Y lo fue, o al menos interpretó el papel a la perfección. Reuniones de padres, partidos de fútbol, fiestas de cumpleaños con temáticas elaboradas.
Documentó cada momento con un orgullo maternal feroz. Eres el mejor padre del mundo, me dijo entre lágrimas la noche de la graduación de Valeria, mientras veíamos a nuestra hija recoger su diploma. Va a hacer cosas increíbles gracias a la base que tú le diste. Tú, no nosotros. Una grieta sutil que en su momento pasé por alto, ciego de orgullo y emoción. Me dejé caer en mi viejo sillón de cuero, el que Elvira siempre se quejaba de que era demasiado feo para el diseño formal del salón. Y dejé que los recuerdos me ahogaran. Nuestro crucero del 10º aniversario por las islas griegas, con Elvira genuinamente maravillada por la caldera de Santorini. La graduación universitaria de Valeria, los tres llorando de emoción. Las mañanas de Navidad, llenas de risas, ¿en qué momento se había podrido todo? La respuesta estaba en la grabación: Elvira no me amaba. Quizás nunca lo hizo. Cada beso, cada te quiero susurrado en la oscuridad había sido una mentira. Una manipulación para mantenerme trabajando, construyendo el imperio que ella planeaba saquear. Sentado en la creciente oscuridad, sentí como el dolor comenzaba a enfriarse, a solidificarse en algo duro. El duelo daba paso a la estrategia. Pensaban que estaban jugando al ajedrez con un jugador de damas. Estaban a punto de descubrir que su oponente no solo conocía las reglas, sino que había construido el tablero. El juego, su juego, había terminado. Ahora comenzaba el mío. El silencio del salón, antes un bálsamo, ahora era un lienzo en blanco sobre el que mi mente, recién afilada por la traición, comenzó a proyectar patrones. Me obligué a pensar, a analizar, a despojarme del papel de marido herido y a adoptar la mentalidad del empresario que había navegado por las aguas turbulentas de la construcción durante 35 años. La pregunta clave era, ¿cuándo? ¿Cuándo exactamente se produjo el cambio? ¿Cuándo la asociación genuina se convirtió en un frío y calculado posicionamiento? La respuesta llegó con una claridad dolorosa. La primavera de 2020. Fue entonces cuando Construcciones Soler consiguió el contrato del nuevo Centro Municipal de Congresos de Valencia. 50 millones de euros en 3 años. El mayor proyecto en la historia de la empresa. Recuerdo llegar a casa esa noche, eufórico, con una botella de Vega Sicilia bajo el brazo, esperando una celebración. En lugar de eso, encontré a Elvira sentada en la mesa de la cocina, rodeada de revistas de inmobiliaria de lujo y con una calculadora. Su primera reacción no fue un abrazo. Fue una declaración. Esto significa que por fin podemos permitirnos el chalet en la calle del Mar, anunció, sin levantar la vista, el de la entrada circular y la piscina. Los Henderson piden 4,2 millones, su enfoque fue tan inmediato, tan transaccional, que me dejó desconcertado. No hubo un enhorabuena, cariño. Solo un enfoque láser en lo que mi éxito podía comprarle a ella. Elvira, por favor, ni siquiera hemos empezado el proyecto, le respondí, algo desinflado. Hay meses de trabajo de diseño, permisos. Pero el dinero está garantizado, ¿no? Me interrumpió, y entonces finalmente me miró. Sus ojos verdes, que yo siempre había considerado llenos de vida, ahora me parecieron fríos, calculadores. Quiero decir, una vez que firmas el contrato, el ayuntamiento tiene que pagar. Es dinero seguro. Aquella conversación se prolongó durante 2 horas. Una letanía de exigencias. Trazó un mapa de gastos con la precisión de un director financiero. La casa nueva, la membresía en el club de campo, un coche nuevo para ella, vacaciones en la Toscana. Y mientras hablaba, noté algo que ahora resonaba como una sirena de alarma: el uso de los pronombres. No eran nuestros planes, eran sus necesidades. Yo era simplemente el vehículo para sus ambiciones. A partir de ahí, la escalada fue constante. Para 2021, la membresía del club de campo se convirtió en no negociable. Nuestro apartamento en la playa, perfectamente adecuado, se volvió vergonzoso. La intimidad física se desvaneció, reemplazada por excusas. La más dolorosa fue la de las habitaciones separadas, justificada por mis ronquidos, a pesar de que nunca se había quejado en 23 años. Era una forma de crear distancia, de separarse de mí emocional y físicamente. Y luego, la amistad con Adrián se intensificó después de la boda de Valeria en septiembre de 2023. De repente, Elvira desarrolló una fascinación por la ley de familia.
Me hacía preguntas hipotéticas, siempre en nombre de una amiga. ¿Es cierto que una esposa tiene derecho a la mitad de todo? ¿Cómo se calcula la pensión compensatoria? Yo, en mi necedad, le respondía con paciencia. Las llamadas telefónicas se volvieron clandestinas. Se encerraba en el despacho, su voz un murmullo. Es del club de lectura, decía si yo preguntaba. ¿Cuántas de esas llamadas habían sido sesiones de estrategia con su cómplice? Saqué mi teléfono y volví a escuchar fragmentos de la grabación. La voz de Adrián. Llevamos meses documentando sus activos. La risa de Elvira, 25 años interpretando el papel de esposa devota. Todo encajaba. Su repentino interés en mis informes financieros, sus preguntas sobre la valoración de la empresa. Había estado llevando a cabo una meticulosa operación de reconocimiento, mientras yo construía el fuerte que ella planeaba asaltar. Pero Elvira, en su arrogancia, y Adrián, en su codicia, habían cometido un error de cálculo fundamental. Habían subestimado al hombre que, con 20 años, había empezado con una furgoneta de segunda mano. La misma mente analítica que podía desglosar un proyecto de 50 millones de euros, que podía negociar con sindicatos, y doblegar a la burocracia, estaba ahora enfocada en un único objetivo, la supervivencia y la justicia. Me levanté del sillón. Fui a mi despacho. Allí estaban los archivadores con 35 años de mi vida profesional. Todo lo que Elvira y Adrián creían haber copiado. Pero yo sabía algo que ellos ignoraban. Los verdaderos cimientos de mi imperio financiero no estaban en esos papeles. Cogí el teléfono y busqué en mi agenda. Marcos Vélez. Mi contable, un amigo leal y la única persona que conocía las estructuras financieras que habíamos establecido legalmente años atrás. Era hora de hacer la llamada que cambiaría las reglas. Marcos, dije cuando contestó, soy Julián, tenemos que hablar, necesito que movamos ficha. Durante los 3 días siguientes, mi despacho en casa se convirtió en el epicentro de una guerra silenciosa. La mesa de caoba estaba ahora cubierta de documentos, portátiles y blocs de notas amarillos. El aroma a café solo y a determinación llenaba el aire. Dormía apenas 4 horas por noche, impulsado por una mezcla de adrenalina y una furia fría y controlada. El hombre herido había dado paso al estratega. Mi primera llamada, a Marcos Vélez, había sido productiva. Julián, me alegro de que llames, me dijo. Las estructuras que creamos en Luxemburgo son completamente legales y prácticamente invisibles, sin un conocimiento profundo de la ingeniería financiera. La misión de reconocimiento de aficionado de la que me hablas, no habría visto más que la punta del iceberg. Sentí una oleada de alivio. Elvira había estado catalogando el reino visible, mientras las joyas de la corona permanecían a salvo. Vamos a reforzarlas, le dije. Quiero que esos activos sean intocables. Con el núcleo de mi fortuna asegurado, centré mi atención en el enemigo. Conseguí acceso online a los extractos de las tarjetas de crédito de Elvira, algo que nunca había hecho en 25 años. Lo que encontré fue una crónica de su engaño. No eran solo las compras de lujo. Eran los patrones. Un total de 45 euros en transferencias no autorizadas, realizadas en pequeñas cantidades a lo largo de 8 meses. El destino, una cuenta de ahorros que yo no conocía. Tras unas horas, obtuve el nombre del cotitular, Adrián Torres. Se habían estado preparando, construyendo un nido de guerra con mi propio dinero. Los gastos eran aún más reveladores. Comidas de lujo de 400 euros, siempre en martes al mediodía, coincidiendo con sus reuniones del club de lectura. Tratamientos de spa de 300 euros, y una serie de compras de ropa de diseño. Cada ticket era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. El colmo fue el extracto de la semana pasada, un bolso de Hermès de 8 euros, comprado el mismo día que se había quejado del aumento del precio del aceite de oliva. El siguiente objetivo era Adrián. Como constructor, sé que para derribar un edificio, primero debes encontrar sus debilidades estructurales. Llamé a Jaime Molina, presidente de Hormigones Molina y un viejo amigo. Nos vimos para tomar un café. Julián, me sabe fatal lo que estás pasando, me dijo Jaime. Ese Adrián Torres, siempre supe que era un trepa. Necesito saber más, Jaime.
Sus debilidades. Jaime no necesitó que se lo pidiera 2 veces. Vive muy por encima de sus posibilidades. Alquiló esa oficina de lujo en la calle Colón para aparentar, pero sé que a veces se retrasa en el pago. Y luego están las deudas. Acumuló casi 180 euros en préstamos para su máster y aún los está pagando. Pero lo más jugoso, se inclinó, bajando la voz, es cómo maneja el dinero de los clientes. Es un secreto a voces que utiliza los fondos de las provisiones para tapar sus propios agujeros. Retrasa los pagos a proveedores durante meses. De hecho, debe a 3 de mis conocidos casi 25 euros en total. Siempre con la misma excusa. Es un tiburón con gustos de champán y un presupuesto de cerveza. Agradecí a Jaime su ayuda y volví a mi sala de guerra. La información era oro puro. Pasé el resto del día en la web del Colegio de Abogados. Allí estaban 2 quejas éticas contra Adrián en el último año. Ambas habían sido desestimadas por falta de pruebas, pero el hecho de que existieran ya era una mancha. Trataban sobre mala gestión de los fondos de clientes. Todo encajaba. Adrián no era solo un traidor, era un abogado corrupto y desesperado por dinero. Y su desesperación iba a ser su perdición. Al final del tercer día, me recliné en mi sillón, contemplando el mapa de batalla que había trazado. Tenía sus motivos, la codicia, sus métodos, el engaño, y sus vulnerabilidades, el dinero y la ética. Habían pensado que estaban cazando a un cordero, se equivocaban. Habían despertado al león. El viernes por la tarde, mientras revisaba un entramado de transacciones, mi teléfono sonó. En la pantalla brillaba el nombre de Valeria. Un nudo de ansiedad y afecto se formó en mi garganta. Ella era la víctima inocente, un peón que sus seres queridos estaban tratando de utilizar. Respondí, forzando una calidez que no sentía. Hola, cariño, ¿cómo va todo? Hola, papá. Hubo una pausa, y supe que no era una llamada casual. Su tono era medido, cuidadoso. Te llamo porque necesito preguntarte algo. Y quiero que seas completamente sincero. Siempre lo soy contigo, Valeria. Dispara. Es sobre mamá. Y sobre ti. ¿Está todo bien entre vosotros? Porque, no sé, desde hace unas semanas, cada vez que estoy con los dos, hay una tensión extraña en el aire, casi palpable. Mi mano se apretó sobre el bolígrafo. Ella lo había notado. Su intuición, afilada por su profesión, había detectado las ondas de choque. ¿Qué te hace pensar eso? Pregunté, tratando de sonar curioso. Pequeñas cosas. Mamá parece estresada por el dinero, se queja de los gastos, lo cual es raro, porque sé que el negocio nunca ha ido mejor. Y luego está Adrián. Hizo otra pausa. Últimamente no para de hacerme preguntas muy extrañas sobre la empresa. Preguntas específicas sobre la estructura de las sociedades, sobre quién controla qué activos. Al principio no le di importancia, pero se ha vuelto insistente. Parece que está buscando información, papá. Pero no logro entender para qué. Buscando información. Mi propia hija, utilizada como una fuente de inteligencia involuntaria. La estaban sondeando. La magnitud de su depravación era aún mayor de lo que había imaginado. Cariño, probablemente solo sea curiosidad de abogado, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Odiaba mentirle, pero no podía destruir su mundo por teléfono. Y tu madre, ya la conoces. Siempre se ha preocupado por la seguridad financiera, no le des más vueltas. Quizás, dijo, pero su tono estaba cargado de duda. Papá, si algo fuera mal. Realmente mal. Me lo dirías, ¿verdad? Somos un equipo. Esa pregunta, llena de confianza, fue como una daga. ¿Qué podía decirle? Sí, cariño, tu madre es una sociópata codiciosa, ¿y tu marido es su cómplice en un plan para destruirme? Me tragué el veneno. Por supuesto que te lo diría, Valeria. Pero de verdad, todo está bien. Solo presiones del negocio, no te preocupes. Colgamos, y me quedé mirando el teléfono, con un sabor amargo. La conversación me había confirmado que el alcance de su operación era más amplio de lo que pensaba, y que tenía que actuar con rapidez para proteger a mi hija. Mi siguiente llamada fue a Sara Cifuentes, una contable forense. Le había dado un resumen de la situación la noche anterior. Julián, habla Sara, su voz era nítida, eficiente.
Tengo los documentos de protección de activos listos para tu firma. Cuando mencionaste actualizar la planificación patrimonial, me tomé la libertad de investigar las estructuras de blindaje más ópticas. Hizo una pausa. Esto es más que una simple planificación patrimonial, ¿verdad? Eres muy perspicaz, Sara. 28 años en contabilidad forense te enseñan a leer entre líneas. ¿Debería preguntar contra qué tipo de amenaza nos estamos protegiendo? La variedad doméstica, respondí. Hubo un silencio de comprensión. Sara había gestionado divorcios contenciosos. Conocía el terreno. Entendido, dijo. Tendré todo preparado para mañana. Haremos un traspaso de los activos clave a un nuevo fideicomiso irrevocable. Los activos empresariales quedarán completamente aislados de cualquier acción legal personal. Quien quiera que planee atacar tus finanzas, se encontrará con una caja fuerte vacía. Colgué, sintiendo por primera vez en días un atisbo de control. El plan de Elvira y Adrián se basaba en un objetivo estático. Estaban a punto de descubrir que el objetivo se había movido. El lunes por la mañana, a las 10, entré en la sala de juntas del primer Banco Nacional. El aroma a café y a poder financiero llenaba el aire. Al otro lado de la mesa me esperaba Tomás Bravo, el presidente del banco, un hombre con el que había compartido innumerables partidas de golf. Julián, qué sorpresa, dijo, levantándose para estrechar mi mano. Tu secretaria solo dijo que era urgente. Lo es, Tomás. Gracias por recibirme. Me senté y fui directo al grano. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Necesito llevar a cabo una revisión exhaustiva de la seguridad de todas mis cuentas. Tomás se puso las gafas y examinó los papeles. ¿Una revisión de seguridad? Exacto. Quiero que todos los puntos de acceso conjunto a todas mis cuentas, líneas de crédito y sistemas de pago automático, sean verificados y congelados temporalmente, con efecto inmediato. El acceso solo será posible mediante confirmación de identidad presencial. Las cejas de Tomás se arquearon. Julián, esto es increíblemente completo. Estás hablando de bloquear cada cuenta conjunta, cada tarjeta de crédito asociada, cada transferencia, cada una de ellas, Tomás. Sin excepciones, me miró, su expresión pasando de la sorpresa a la preocupación. ¿Puedo preguntar qué está pasando? No puedes, le dije, pero suavicé el golpe con una sonrisa cansada. Digamos que estoy tomando precauciones para proteger el patrimonio familiar. Confía en mí. Tomás asintió lentamente. La confianza construida durante década y media prevaleció. ¿Con qué rapidez pueden entrar en vigor estos bloqueos? Inmediatamente después de que firmes esta autorización, respondió. Todos los titulares recibirán una notificación por SMS informando de que el acceso ha sido restringido. Esto va a causarle a Elvira un inconveniente significativo. Cuento con ello, respondí. Firmé los documentos. Los bloqueos se activaron a las 11:47 a.m. A las 12:03 p.m. Mi teléfono vibró. Era una alerta bancaria. Transacción denegada. Tarjeta terminada en 5512. Importe, 185 euros. Comercio, restaurante Club de Campo del Mediterráneo. Sonreí. El primer misil había impactado. Elvira, en medio de su comida semanal con sus amigas, acababa de sufrir una humillación pública. La llamada de pánico no se hizo esperar. A las 12:50 p.m. Su nombre apareció en la pantalla. Julián. Algo terrible pasa con nuestras cuentas. Su voz era un chillido de indignación. Mi tarjeta ha sido denegada aquí en el club. Delante de todo el mundo. He llamado al banco y me han dicho que hay un bloqueo de seguridad. ¿Sabes tú algo de esto? Su actuación fue impecable. Inocencia perfecta. Ni una mención a la cuenta secreta con Adrián, ni un reconocimiento de los 45 euros desviados. ¿Un bloqueo de seguridad? Respondí, inyectando sorpresa en mi voz. Vaya, eso suena serio. ¿Te han dicho que lo ha provocado? No, algo de verificar la identidad. Es una humillación, Julián. Estoy aquí sentada con Linda, Susana y Janet, y ni siquiera puedo pagar mi comida. Tranquila, le dije, llamaré a Tomás Bravo inmediatamente. Seguro que es un error del sistema. Por supuesto, no llamé a Tomás.
En su lugar, conduje hasta una de mis obras. Mi teléfono no paró de vibrar. Eran mensajes de Elvira, cada uno más desesperado. 13:47. Sigo sin poder acceder a ninguna de las cuentas. Esto es ridículo. 14:23. La secretaria de Tomás Bravo dice que está en reuniones todo el día. ¿Qué clase de presidente de banco está demasiado ocupado? 15:15. Julián, incluso nuestra línea de crédito de emergencia está congelada. ¿Cómo se supone que voy a comprar la comida? Cada mensaje me producía una sombría satisfacción. Durante 25 años, Elvira había dado por sentada la seguridad financiera. Ahora, experimentaba el pánico de verla desaparecer. La reacción de Adrián fue aún más gratificante. A las 4:30 p.m., recibí la llamada de mi investigador privado, Miguel Romero. Jefe, tenemos movimiento, dijo. Su yerno ha intentado acceder a la cuenta compartida 3 veces. Sin éxito. Luego se presentó en una sucursal e intentó retirar fondos de la cuenta fiduciaria de su hija. También está congelada. El director me ha dicho que se ha puesto hecho una furia. Gritos, amenazas. A las 6, de vuelta en mi despacho, contemplé el campo de batalla. Todas las vías de financiación, cortadas. Su acceso a la riqueza, reducido al efectivo en sus carteras. Las medidas eran legales, un marido prudente protegiendo los bienes. Pero ellos entenderían el mensaje. El hombre al que daban por vencido acababa de contraatacar. El guardia de seguridad del imponente edificio de oficinas donde Adrián y asociados ocupaba una esquina en la planta 14, apenas levantó la vista de su periódico cuando Elvira irrumpió en el vestíbulo a las 7:15 p. Sus tacones repiqueteaban con un ritmo frenético sobre el mármol. Lo sabía porque Miguel Romero, mi investigador, estaba en la cafetería de enfrente, con una vista perfecta. La llamada que Elvira había hecho desde nuestra casa, justo antes de salir, había sido estridente. Adrián, tenemos que hablar inmediatamente. Algo ha salido terriblemente mal, había gritado. La discreción abandonada en su pánico. En la planta 14, la oficina de Adrián estaba iluminada, un faro de emergencia en la oscuridad. A través de los grandes ventanales, se veían 2 figuras encorvadas sobre una mesa cubierta de documentos. Su lenguaje corporal era un grito silencioso de gestión de crisis. La postura de Elvira era rígida, la de Adrián, tensa. Gracias al antiguo sistema de ventilación del edificio, el contacto de Miguel podía oír fragmentos de la conversación. Julián lo sabe. La voz de Elvira era aguda, casi histérica. Tiene que saber algo. Ha cortado todo, Adrián. Todo, no he podido ni echarle gasolina al Mercedes. He tenido que pagar con las pocas monedas que tenía. La respuesta de Adrián fue cortante, profesional. Cálmate y piensa, Elvira. El momento no es una coincidencia. Hace solo unos días, dijiste que apareció de la nada en casa de Valeria, justo cuando perfilábamos la estrategia. Tuvo que oír algo. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto pudo oír? Lo suficiente, replicó Adrián. Lo suficiente para entender que no estamos jugando. Elvira, a partir de ahora, tenemos que asumir el peor escenario. Grabó nuestra conversación. Cada palabra sobre los activos, el calendario, cómo manipular a Valeria, todo. Tenemos que asumir que tiene un arma nuclear. El silencio que siguió fue denso. 2 conspiradores dándose cuenta de que su víctima había estado varios movimientos por delante. Dios mío. ¿Qué hacemos ahora, Adrián? La voz de Elvira era un susurro roto. Aceleramos. Todo, sentenció Adrián. El sonido de papeles siendo revueltos llegó a través del conducto. Se acabó el enfoque gradual. Esto es ahora una guerra total. El lunes a primera hora, presento la demanda de divorcio de urgencia, con medidas cautelares. Y cambiamos el ángulo. ¿Cambiar el ángulo? Sí. Alegaremos abuso. Abuso financiero. Afirmaremos que Julián es un marido controlador y tiránico, que ha usado el dinero para manipularte. El bloqueo de las cuentas, que él cree que es su gran movimiento, se convertirá en nuestra principal prueba. No será una defensa, será la culminación de su patrón de abuso. Pude imaginar el interés en los ojos de Elvira. Abuso financiero, repitió, saboreando el potencial legal.
Eso suena convincente. Lo es, afirmó Adrián. Y no nos detendremos ahí. Necesitaré que documentes todo. Cada instancia de supuesto abuso emocional, control financiero, intimidación, tienes que hacer memoria, Elvira. Pero, eso va a ser difícil, Adrián, vaciló ella. Julián nunca ha sido controlador con el dinero, si acaso, ha sido demasiado generoso. Entonces reformulamos la generosidad como manipulación, espetó Adrián. Su disposición a proveer no era amor, era una estrategia para crear dependencia financiera, para mantenerte bajo su control. Cada regalo, cada viaje, era un ladrillo en el muro de tu prisión dorada. ¿Lo entiendes? Lo convertiremos en el arquitecto de tu aislamiento. La audacia de su plan era monstruosa. Planeaban tomar 25 años de mi dedicación y convertirlos en un arma. ¿Y qué hacemos con Valeria?, preguntó Elvira. No se va a creer esta historia. Eso es lo mejor de todo, dijo Adrián, con satisfacción. La resistencia de Valeria a apoyarte se convertirá en la prueba de lo profundamente que Julián ha manipulado la dinámica familiar. Argumentaremos que ha usado su propia formación en su contra, convirtiendo a su hija en una aliada de su abuso. Su escepticismo profesional será nuestra prueba pericial. Pasaron otra hora coordinando sus historias. La conspiración había evolucionado de un robo a una campaña de asesinato de mi reputación. Cuando Elvira abandonó el edificio, su teléfono ya vibraba con el primer mensaje de Adrián. Recuerda, no eres una esposa enfadada. Eres una víctima aterrorizada que finalmente ha encontrado el coraje para escapar. La guerra había entrado en una fase nueva y sucia. El sábado por la mañana, Elvira ejecutó la siguiente fase de su plan. El escenario elegido fue el Café Luna, una terraza en el casco antiguo donde ella y Valeria habían mantenido su tradición de un aperitivo mensual. Era un lugar cargado de recuerdos, el terreno perfecto para un asalto emocional. Elvira llegó temprano, y eligió su mesa de siempre, apartada, ideal para una conversación confidencial. Cuando Valeria llegó, Elvira ya estaba metida en su papel. Su postura era la de una mujer agobiada, su sonrisa, frágil. Valeria, cariño, gracias por venir, comenzó, su voz un susurro calibrado. Necesito hablarte, como una mujer que necesita la perspectiva de una profesional. Sobre tu padre. Valeria se sentó, su expresión tranquila. Dejó su taza de café con la precisión de una terapeuta. ¿Qué ocurre, mamá? Creo que algo va muy mal con él. Mentalmente. Elvira dejó que las palabras flotaran, esperando que la imaginación de Valeria llenara los espacios. ¿Mal en qué sentido, mamá? Sé más específica. La respuesta de Valeria fue tranquila, clínica, sin la reacción emocional que Elvira esperaba. Comportamientos controladores. Pensamiento paranoico, dijo Elvira, lanzando términos que sabía que resonarían con la profesión de su hija. Ha estado restringiendo mi acceso a nuestras cuentas, alegando razones de seguridad. Pero yo sé que es algo más oscuro. Valeria se inclinó. El control financiero puede ser una forma de abuso, mamá, pero también puede ser una gestión financiera legítima. ¿Cuál es la explicación que te ha dado papá? La pregunta era una flecha directa. Elvira había anticipado lágrimas, una alianza inmediata. No un análisis. Se sintió descolocada. Dice que es seguridad rutinaria, tartamudeó. Pero, Valeria, llevo casada con él 25 años. Sé que esto no es rutinario. Es un castigo. ¿Castigo por qué? Elvira vaciló. No podía revelar la verdadera razón. Creo que sospecha que he estado cuestionando nuestro matrimonio, que quizás ya no soy feliz. Y está usando el dinero para intimidarme. Mamá, la voz de Valeria era paciente, pero con un filo de acero. ¿Me estás diciendo que papá te está abusando financieramente para evitar el divorcio? ¿O que tú estás considerando el divorcio y papá está protegiendo los activos? Porque son dos escenarios completamente diferentes. La precisión de la pregunta desmanteló la narrativa de Elvira. Cambió de táctica. Te digo que tu padre ha estado exhibiendo cambios de comportamiento preocupantes. Como psicóloga, pensé que podrías tener una idea de lo que le está pasando. Como psicóloga, te diría que los cambios de comportamiento importantes tienen desencadenantes identificables. Algo tiene que haber ocurrido.
¿Qué pasó hace 3 días que pudo provocar que papá restringiera de repente el acceso a las cuentas? Valeria era demasiado buena. Estaba entrenada para detectar inconsistencias. No sé qué lo desencadenó. Eso es lo que me asusta, intentó Elvira. Pero Valeria la estaba analizando. Mamá, seamos honestas. ¿Has venido buscando mi consejo psicológico, o a reclutarme para que tome partido en tu conflicto? La pregunta directa destrozó la estrategia de Elvira. Te pido que me ayudes a entender qué le está pasando a nuestra familia. Bien, dijo Valeria, dejando dinero en la mesa. Como profesional, mi consejo es, en lugar de pedirme que psicoanalice a papá basándome en tu interpretación, te sugiero que tengas una conversación honesta con él sobre sus preocupaciones. Quizás te sorprendas. Elvira se fue del café sola, lívida por el desapego profesional de su hija y preocupada. Su plan de reclutar a un testigo experto había fracasado, y había levantado sospechas. Mientras Elvira se estrellaba contra la integridad de su hija, yo estaba al otro lado de la ciudad, en mi cuartel general, lanzando mi propia ofensiva, apuntando al corazón de la operación de Adrián. La llamada de Jaime Molina llegó a las 10:15 a.m. del sábado. Julián, he estado moviendo hilos, dijo Jaime. Tu yerno tiene problemas serios con el colegio de abogados. Están investigando su manejo de los pagos a contratistas en el caso Mitchell. Me enderecé. ¿Qué tipo de problemas, Jaime? Los peores. 3 subcontratistas presentaron quejas por impago. Adrián cobró los honorarios del cliente, pero el dinero nunca llegó a los gremios. Es una violación de manual de la cuenta de fondos de clientes. Si prueban que usó ese dinero, está acabado. J.M. Chaffee. ¿Cuán serio? Muy serio. El colegio ha programado una audiencia disciplinaria para la próxima semana. Adrián está como loco intentando conseguir 23 euros para pagarles antes y que retiren las quejas. Pero no tiene el dinero, 23 euros. La cantidad que mi investigación había revelado. Jaime, ¿esos subcontratistas estarían dispuestos a hablar si alguien de la construcción les pidiera referencias? Jaime se rió. Julián, están que trinan. Son pequeños empresarios. Estarían encantados de contar su historia. Colgué y me puse a trabajar. Pasé las siguientes 3 horas al teléfono. Primero llamé a Roberto Martínez, de Electricidad Martínez. Le debían 7,4 euros. Luego a Esteban Chen, de Fontanería Chen, a quien le adeudaban 9,2. Finalmente, a Ramiro Foster, de Cubiertas Foster, que esperaba 6,5. Mi enfoque fue el mismo. Roberto, soy Julián Soler. Estamos considerando contratar a Adrián Torres, y me preguntaba si podrías darme tu opinión sobre su profesionalidad, especialmente con los pagos. Fue como abrir una compuerta. Cada contratista se desahogó, detallando las promesas incumplidas. Les pedí que me enviaran copias de las facturas y cualquier comunicación. Todos accedieron. A la 1 de la tarde, tenía un dossier digital irrefutable. Pruebas que demostraban un patrón de malversación de fondos de clientes. A las 2:30, llamé a la línea de quejas éticas del Colegio de Abogados. Buenas tardes, dije con voz firme. Mi nombre es Julián Soler. Me gustaría presentar una queja formal y documentada por la mala conducta del abogado Adrián Torres. Expuse los hechos de forma concisa. Le informé de que tenía las facturas y las declaraciones de 3 contratistas dispuestos a testificar. El especialista, al principio aburrido, se mostró interesado. Señor Soler, esto es muy serio. ¿Podría enviarnos toda esa documentación? A las 4 de la tarde, el despacho de Adrián recibía una llamada del Colegio de Abogados. No era una simple notificación. Era una comunicación informándole de que, a la luz de nuevas y graves acusaciones, los procedimientos se habían acelerado, y se le exigía presentar un desglose completo de sus cuentas de clientes en 48 horas. Su reputación profesional, el cimiento de su conspiración, estaba bajo un ataque formal y devastador. A las 16:47, un mensaje de Miguel Romero. Jefe, objetivo saliendo de la oficina. Parece alterado. Lleva 3 cajas de archivos. ¿Sigo? Teclee mi respuesta. No es necesario. Sé exactamente a dónde va. Adrián, presa del pánico, conduciría hacia Elvira.
La conspiración se estaba transformando en una caótica carrera por la supervivencia. Y yo había prendido fuego a su vía de escape. El lunes por la tarde, Valeria apareció en mi oficina sin previo aviso. Su rostro era una máscara de seriedad, sus ojos reflejaban una determinación que nunca antes había visto. El fin de semana le había dado tiempo para procesar la extraña conversación con su madre, y ahora venía a buscar la pieza que faltaba. Sara, mi secretaria, la saludó con afecto. Valeria, cariño, qué sorpresa. Pasa, tu padre está dentro. Me levanté cuando entró. Su lenguaje corporal era el de una profesional. Llevaba un traje de chaqueta, su pelo recogido. Era la psicóloga, Valeria Torres. Papá, tenemos que hablar, dijo, su voz sin preámbulos. Sin evasivas. He pasado las últimas 48 horas analizando la situación y necesito tu perspectiva. Necesito la verdad. Se sentó frente a mi escritorio. ¿Qué te ha contado tu madre? Le pregunté. Me ha contado una historia, respondió ella, con precisión clínica. Una historia en la que tú eres el villano. Un hombre controlador que la somete a abuso financiero y manipulación emocional. Quiere que use mis credenciales para validar su narrativa de víctima. ¿Y qué piensas tú? Pienso que es una historia con demasiados agujeros, replicó, sus ojos fijos en los míos. Pienso que mamá intentó manipularme de la misma manera que, ahora sospecho, te ha manipulado a ti. Pero eso es una hipótesis. Necesito datos. Muéstrame las pruebas, papá. Necesito oír lo que tú oíste. Llegó el momento. Sabía que al reproducir esa grabación, estaría demoliendo los cimientos de su mundo. Pero se merecía la verdad. Sin decir una palabra, saqué mi teléfono, y pulsé el play. La voz de Elvira llenó la oficina. Cuando el viejo tonto finalmente firme los papeles, tendremos todo lo que hemos planeado. Observé el rostro de Valeria. Mantuvo su compostura profesional mientras escuchaba a su madre burlarse de 25 años de matrimonio y a su marido calcular estrategias legales. Pero vi el primer temblor cuando Adrián describió su plan para usar la formación de Valeria en su contra. Y cuando la voz de Elvira pronunció la frase, 25 años interpretando el papel de esposa devota, la máscara de Valeria se resquebrajó. Sus manos se apretaron en puños, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, pero la enjugó con furia. Cuando la grabación terminó, un silencio pesado llenó la habitación. ¿Desde cuándo? Su voz era un susurro. Desde el martes pasado. Escuché esa conversación en tu casa. ¿Y has estado fingiendo que todo era normal, mientras construías tu defensa? Una contraofensiva, más bien. Se reclinó, asimilando la traición. Ella me pidió que evaluara tu estado mental, dijo, su voz ahora cargada de una ira helada. Quería que yo, su propia hija, emitiera una opinión profesional de que estabas exhibiendo patrones abusivos. Quería usar mi título, mi ética, como un arma. El peso de esa doble traición, como hija y como profesional, la golpeó. Lo siento mucho, Valeria. No lo sientas, replicó, su tono endureciéndose. Me alegro de saber la verdad. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Era el momento de la verdad para mí también. Esa es tu elección, Valeria. No te pediré que elijas un bando. Se puso de pie, su cuerpo vibrando con determinación. Ya he elegido, declaró. Elijo la verdad por encima de la lealtad familiar ciega. Elijo las pruebas por encima de la manipulación. Y elijo apoyar al padre que respetó mi inteligencia y no intentó corromper mi ética. Un torrente de alivio me inundó. ¿Y Adrián? Su rostro se endureció. ¿Adrián? Mi marido participó en una conspiración para destruir financieramente a mi padre, mientras planeaba usar mi consulta como tapadera. Ese matrimonio, papá, se ha acabado. Oficialmente. Valeria. No, papá. No es una decisión con ira. Es una evaluación de carácter basada en pruebas irrefutables. Es un diagnóstico. Caminó hacia la puerta, luego se giró. Testificaré, contaré la verdad, pero no seré el arma de nadie. Ni la de ellos, ni la tuya, lo entiendo. Bien. Porque hay una cosa más que necesito hacer. Ahora, salió de mi oficina con la zancada de alguien que ha encontrado una claridad moral absoluta. Sabía a dónde iba.
Iba a enfrentarse al hombre que había traicionado todo lo que ella representaba. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí esperanza. Los días que siguieron fueron una cascada de consecuencias. Elvira y Adrián pronto descubrieron que la guerra no se libraría solo en los tribunales, sino también en el implacable campo de batalla de la reputación social. Y en ese campo, yo tenía una ventaja de 35 años. Elvira fue la primera en sentir el hielo. El sábado, acudió como de costumbre al aperitivo del Club de Campo del Mediterráneo. Era su escenario. Pero ese día, el guión había cambiado. Al entrar en el comedor, notó un cambio sutil. Las conversaciones se acallaban a su paso, las sonrisas se volvían forzadas. Cuando se acercó a la mesa de Linda Patterson, su compañera de bridge, Linda de repente encontró un interés desmesurado en su ensalada, murmurando un hola sin levantar la vista. Susana Molina fingió una llamada urgente justo cuando Elvira se acercaba. La humillación culminó cuando llegó a su mesa, donde Janet Crawford, la abeja reina del club, la esperaba. Elvira, querida, dijo Janet con una dulzura venenosa. Te echamos de menos en la reunión del comité de la gala benéfica de ayer. ¿Qué reunión?, preguntó Elvira. No me informaron. Oh, ¿no recibiste el mensaje?, respondió Janet. Supongo que con todo lo que tienes encima. En fin, tuvimos que hacer algunos cambios organizativos. Comprenderás. Elvira comprendió. Estaba fuera. Llamadas que no se devolvían, invitaciones que se posponían, puertas sociales cerrándose con una eficiencia brutal. La noticia se había extendido. Y en un mundo donde la reputación lo es todo, la de Elvira se estaba desintegrando. Mientras tanto, yo llevaba a cabo mi propia campaña, mucho más sutil. No necesitaba difundir rumores, solo necesitaba contar mi verdad a las personas adecuadas. Mi comida con Tomás Bravo en el banco fue productiva. Le confié, con tristeza, que estaba atravesando serias dificultades familiares. Tomás, a veces descubres que las personas no son quienes creías, le dije, Elvira y nuestro yerno. Parece que han desarrollado planes preocupantes con nuestros activos. Me he visto obligado a tomar medidas drásticas. La respuesta de Tomás fue la que esperaba: comprensión y simpatía por un amigo que sufría una traición. La reunión de la Junta de la Cámara de Comercio esa noche me brindó otra oportunidad. Jaime Molina me preguntó por la ausencia de Elvira. Con genuina tristeza, hablé de dificultades matrimoniales que han salido a la luz. 25 años, Jaime, y resulta que, bueno, agradezco haberlo descubierto a tiempo. No necesité decir más. Para el lunes, la narrativa dominante sería la de Julián Soler, víctima de una conspiración familiar. El colapso de Adrián fue aún más rápido. Su reputación, ya dañada por la investigación del Colegio de Abogados, se hizo añicos. El lunes, recibió un burofax de Industrias Miller, su cliente más importante, rescindiendo su contrato. La carta citaba una pérdida de confianza irreparable en el juicio y los estándares éticos del letrado. 2 clientes más le siguieron. El domingo por la noche, Miguel Romero me envió una última grabación, captada desde el apartamento de al lado del de Adrián. Era una llamada entre Elvira y Adrián, la cacofonía de 2 conspiradores devorándose. Todo el mundo lo sabe, Adrián, gritaba Elvira, no puedo ir a ninguna parte. Me miran como si fuera una apestada. Cálmate y deja de pensar en tus estúpidas fiestas, replicaba Adrián. Estoy a punto de perder mi licencia, mis clientes me abandonan. Todo por tu culpa. Mi culpa, fue tu brillante idea grabada por mi marido. Presentaremos las mociones mañana. Le forzaremos a defenderse. ¿Antes de qué, Adrián? ¿Antes de que te inhabiliten y yo tenga que volver a vivir con mi hermana en un pueblo de Minnesota? Su sesión de recriminaciones mutuas duró hasta la medianoche. Mañana sería su último y desesperado gambito en los tribunales. Y yo estaría allí, esperando. El jueves, 1 de mayo, el aire dentro del juzgado de familia de Valencia se sentía pesado, pero para mí, se sentía diferente. Entré en la sala no como una víctima, sino como un combatiente que llega a la batalla final. Sentía como si 35 años de reputación honesta se hubieran cristalizado en una armadura invisible. La jueza Patricia Enríquez presidía la sala. Era una mujer de unos 60 años, con una mirada penetrante y una reputación de eficiencia implacable.
Había visto todas las formas imaginables de engaño familiar, y su rostro no revelaba nada más que una paciencia hastiada. Al otro lado, en la mesa del demandante, estaba Elvira, flanqueada por su abogada, Laura Herrera, una tiburona de los divorcios. Elvira había elegido su vestuario con un cuidado teatral, un vestido conservador, maquillaje mínimo y una expresión de fragilidad. Era la encarnación de la esposa maltratada, una actuación final para el público más importante de su vida. Señora Soler, comenzó la jueza, revisando la petición de medidas cautelares. Usted alega que su marido ha incurrido en un patrón de abuso financiero e intimidación. Alega que teme por su seguridad. ¿Puede describir para este tribunal los incidentes que la han llevado a este temor? Elvira carraspeó y comenzó su perjurio. Su voz temblaba, pero era un temblor practicado. Señoría, durante meses, no, años, mi marido ha controlado cada aspecto de mi vida a través del dinero. Ha restringido mi acceso a nuestras cuentas, ha monitoreado mis gastos, me ha hecho sentir como una prisionera. Hizo una pausa dramática, secándose una lágrima inexistente. Y ha hecho amenazas. Amenazas veladas sobre lo que me pasaría si intentaba dejarle. ¿Qué clase de amenazas, señora Soler?, preguntó la jueza. Amenazas financieras, señoría. Que me quedaría en la calle, sin nada. Que usaría sus conexiones para destruir mi reputación. Y la semana pasada, cumplió su amenaza. Me cortó el acceso a todo nuestro dinero. Me dejó sin poder comprar las necesidades más básicas. Me humilló. Me sentí aterrorizada. Observé a la mujer con la que había compartido mi vida durante 25 años mentir bajo juramento con una confianza que crecía con cada frase. Estaba construyendo un monstruo ficticio. La jueza Enríquez se volvió hacia mi mesa. Letrado Morales, ¿desea el demandado responder? Mi abogado, Jaime Morales, se puso de pie. Sí, señoría, su voz era firme. Señoría, no solo negamos estas acusaciones, sino que tenemos pruebas de que las afirmaciones de la señora Soler son falsas y forman parte de una conspiración para estafar al demandado. Un murmullo recorrió la sala. Esa es una alegación extraordinariamente grave, letrado, advirtió la jueza. Somos conscientes, señoría. Y la respaldamos con pruebas. Concretamente, con una grabación de audio de la señora Soler y su coconspirador, el señor Adrián Torres, planeando este escenario exacto, incluyendo la estrategia de alegar abuso, hace 6 semanas. El rostro de Elvira perdió todo su color. Se volvió de un blanco ceroso. Laura Herrera comenzó a susurrarle frenéticamente, pero era demasiado tarde. Con su permiso, señoría, me gustaría presentar la prueba, continuó Jaime, conectando su teléfono al sistema de audio de la sala. Y entonces, la voz de Elvira, llena de arrogancia, llenó la cámara. Cuando el viejo tonto finalmente firme los papeles, tendremos todo lo que hemos planeado. Durante 43 minutos, la jueza, los abogados y Elvira escucharon en un silencio atónito cómo se desarrollaba toda la sórdida conspiración. La burla de Elvira sobre nuestro matrimonio, las estrategias de Adrián, su plan para manipular a Valeria. Y la frase que selló su destino, el hombre realmente cree que le quiero, seguida de su risa cruel. Observé cómo la narrativa de víctima de mi esposa se derrumbaba. Su testimonio sobre temer por su seguridad se volvía grotesco. La jueza levantó una mano. Suficiente, detenga la grabación. Fijó su mirada, dura como el acero, en Elvira. Señora Soler, ¿tiene alguna respuesta para lo que este tribunal acaba de escuchar? La boca de Elvira se abrió y se cerró en silencio. Laura Herrera tenía el rostro pálido de furia. Se dio cuenta de que su clienta la había utilizado para presentar documentos fraudulentos. Señoría, dijo Herrera, poniéndose de pie. Dadas las circunstancias, que me eran completamente desconocidas, solicito permiso para retirarme como representante legal. Moción concedida, sentenció la jueza. Luego, su atención volvió a Elvira. Señora Soler, este tribunal desestima su petición de orden de alejamiento con perjuicio. Además, remito este asunto, incluyendo la transcripción y la prueba, a la Fiscalía, para que se investigue la posible comisión de delitos de perjurio y fraude procesal. El mazo de la jueza cayó con un golpe seco y definitivo.
El sonido retumbó en la sala como el eco de una puerta de prisión al cerrarse. El juego había terminado. Jaque mate. Las consecuencias del juicio fueron rápidas y devastadoras para ellos, y liberadoras para mí. 2 semanas después, firmamos el acuerdo de divorcio. Fue una formalidad breve. El espectacular error de cálculo de Elvira, inmortalizado en aquella grabación, había aniquilado cualquier posibilidad de reclamar una pensión compensatoria. Su perjurio demostrado la había despojado de toda credibilidad. Además, mi abogado había desenterrado el acuerdo prenupcial que habíamos firmado en 1987, un documento que ella había olvidado. Ahora, ese mismo papel limitaba su parte de los bienes a una fracción mínima, muy lejos de la vida de lujo que había planeado robar. Salió del despacho como una mujer rota, despojada no solo de una fortuna, sino de una identidad. El destino de Adrián fue peor. La investigación del Colegio de Abogados descubrió un agujero de 127 euros en sus cuentas de clientes. La suspensión de su licencia se convirtió en una inhabilitación permanente. Lo último que supe fue que se había mudado a Nebraska y trabajaba como asistente legal, una sombra de lo que fue. Valeria solicitó el divorcio al día siguiente de la vista, citando diferencias irreconciliables. Fue un proceso rápido. Se mudó de la casa que habían compartido, y, con una fuerza que me llenó de orgullo, canalizó su dolorosa experiencia en su trabajo. Ha abierto una nueva consulta de terapia familiar, especializándose en ayudar a las familias a reconocer y a protegerse de los patrones de manipulación. Nuestra relación, forjada en la crisis, es ahora más fuerte y honesta que nunca. 6 meses después, un amigo me contó que había visto a Elvira. Trabaja como dependienta en una boutique de lujo en el Corte Inglés, el mismo centro comercial donde una vez gastó mi dinero. Ahora, en lugar de comprar bolsos de miles de euros, los vende a mujeres como la que ella solía ser. La ironía de su situación es tan cruel como poética. En cuanto a mí, Construcciones Soler no solo sobrevivió, sino que prosperó. El apoyo que recibí de la comunidad fue abrumador y se tradujo en nuevos contratos y alianzas más fuertes. Mi reputación, que habían intentado destruir, salió de la prueba más fuerte que antes. La casa se siente diferente ahora. Es más silenciosa, pero es un silencio honesto. No más conversaciones actuadas, ni afecto calculado, solo el sonido de la lluvia en las ventanas que construí con mis propias manos, en un hogar que, por fin, vuelve a ser verdaderamente mío. Elvira, en su desprecio, había tenido razón en una cosa. Yo realmente había creído que me amaba. Creí en la historia que me contó. El dolor de esa revelación nunca desaparecerá del todo, pero me ha enseñado una lección inestimable. Ahora, finalmente, conozco la diferencia entre el amor y una buena actuación. Y ese conocimiento, aunque nacido del dolor, es una forma de libertad,